Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a dar inicio a nuestro estudio de proverbios. Y pues bueno, en unos momentos vamos a empezar. Sí, saquen su Biblia, saquen sus cosas, saquen una pluma, un lápiz por si algún versículo se les hizo interesante o algo se les hizo interesante. Y pues bueno, también en unos momentos vamos a orar, pero vamos a esperar que un poquito de gente se conecte. Aún por los que van llegando del trabajo, pues espero que se encuentren muy bien. Todos ustedes, que no les haya pasado algo malo en su trabajo o en su escuela, en algunos de los dos casos. Y pues bueno, en unos momentos vamos a empezar. Vamos a esperar que un poquito de gente se conecte mientras acomoden sus cosas. Yo ahorita voy a acomodar mis cosas. Y también por los que apenas están conectando, recuerden que nos habíamos quedado en el capítulo 6 de Proverbios. Acuérdense que Yuri dio todo el capítulo 5. Y pues bueno, ahorita vamos a empezar. Vamos a esperar. Vamos a esperarnos un minutito a que se conecten. Mientras yo reviso un poquito de mi tema. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar a orar. Padre, en el día de hoy te damos gracias por el tiempo que nos permite estar aquí. Gracias porque en el día de hoy podemos hablar de tu palabra. Vamos a analizar uno de tus libros de que pertenecen a tu Biblia, que es el libro de Proverbios, Padre. Te pido que me des sabiduría y a mí conocimiento en este tiempo para que yo pueda reflejar lo que realmente quisiste decir en este libro, Padre. Aún, Padre, te damos gracias por este libro tan maravilloso que es la Biblia y aún por el libro de Proverbios, Padre, que vamos a ver cosas fantásticas aquí, Padre. Este libro hermoso que tú nos has dejado para los jóvenes, para que nosotros los jóvenes lo podamos estudiar y discernir, para que podamos ver y nos des un poquito de tu sabiduría, Padre. Gracias porque nos permites consumir de tu sabiduría, Padre. Gracias porque tú no eres un Dios egoísta, sino al contrario, nos das de tu sabiduría, Padre, para que nosotros podamos aplicarla día con día y podamos ser sabios al transcurso del día, Padre. Gracias porque tú nos cuidas en todo momento. Aún te pido, Padre, que tomes el control de este tiempo por internet de los que me están viendo, por los que, aún por mi internet, Padre, te pido por esas situaciones que a veces pueden llegar a pasar en estos medios. Te pido que tú tomes ese control en cada momento en el que yo estoy hablando y que esto sea de tu agrado, Padre. Esto lo hacemos para que sea para tu gloria y tu honra y para que más gente pueda escuchar de tu palabra, Padre, se interese de tu palabra. Ayúdanos, Padre, de que este estudio sea a tu conforme a como conforme a conforme tú quieras, Padre. Te pedimos eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, eh, como ya les había dicho, eh, acompáñenme al capítulo 6 de Proverbios, versículo 1. Y antes de empezar a leer, quiero que revisen su título. Algunos les aparece diferente, pero el mío me aparece así. Amonestación contra la pereza y la falsedad. Ya viendo el título de este capítulo, vamos a ver, más bien vamos a darnos una idea de de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pues bueno, vamos a leer, acompáñame a leer el versículo 1 y dice así: Hijo mío, si has salido fiador por un amigo o le has empeñado tu palabra a un extraño, te has enredado con las palabras de tu boca y has quedado atrapado en los dichos de tus labios. Aquí en estos versículos se nos habla sobre a veces las buenas acciones que podemos tomar
pero a veces esas mismas acciones pueden ser como una trampa y podemos caer. A veces nosotros nos ponemos en peligro con nuestras propias elecciones o acciones. Pueden convertirse esto en trampas. Muchas personas sufren de alcohol o drogas peligrosas. Originalmente solo querían divertirse. Cuando intentaron parar, fallaron. Ahora deben pedirle a Dios que los ayude. Deben recordar que Dios es más grande que ellos. Todos sabemos, todos hacemos cosas malas contra Dios. Este comportamiento también es como una trampa. No podemos liberarnos a nosotros mismos. Como quiero que me acompañen a Romanos 7 del 7 del versículo 21 al 23. Y podemos ver que en este versículo que vamos a ver de Romanos, que nosotros, que no somos a veces nosotros capaces o a veces de hacer cosas buenas. A veces nuestro deseo carnal desea, y a veces tenemos como esa lucha con nuestro cuerpo y con nuestra mente, de que queremos hacer cosas buenas, pero nuestro cuerpo o nuestro deseo carnal a veces quiere hacer otras cosas malas. Entonces, entonces ahí debemos de tener cuidado. Quiero que me acompañen a Romanos del 7, del 21 al 23. Y aquí se nos menciona que cómo somos nosotros. Dice, del 21 al 23 dice, entonces aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior que me deleitó en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí podemos ver que podemos caer a veces en nuestros deseos, o más bien tenemos, es siempre eso latente en nosotros de siempre cumplir nuestros deseos carnales, y a veces sabemos que debemos hacer cosas buenas, pero a veces nos vamos por lo contrario, hacemos cosas malas. Pero hay una respuesta a este problema, y Dios nos puede liberarnos si le preguntamos a Dios. Entonces Él nos perdonará y Él nos ayudará a controlar nuestro comportamiento. Él nos enseñará disciplina. Aún en el versículo 25 podemos ver la respuesta a esto. Y Pablo se nos menciona y nos dice que gracias a Dios, me librará a través de Jesucristo. Esto lo vemos en Romanos 7:25. Ahora quiero que vayamos al versículo 3. Y dice así: haz esto ahora, hijo mío, para librarte, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate, importuna a tu amigo. Aquí podemos ver que en este versículo debemos de ser humildes ante todo. En este versículo se nos salva de la humildad que a veces nosotros debemos de tener. Aunque lo hayan estafado, aunque nos hayan estafado, pero aún así en esos aspectos debemos ser humildes. Y aquí se nos menciona en el versículo 3. Se nos advierte que no seamos orgullosos. Jesús dijo en Mateo 18:17, si eres humilde como un niño pequeño, entonces serás grande en el cielo. Y Santiago también escribió en Santiago 4:10, sé humilde, entonces Dios te dará gloria. Si vemos que nosotros somos orgullosos, no podemos escapar. Es como un animal en una trampa, no puede liberarse de sí mismo, debe pedir libertad, debe pedir ayuda. Todos hemos hecho cosas malas contra Dios. Debemos de ser humildes, debemos pedirle a Dios que nos perdone. Solo Dios puede hacer esto. Y recuerden que este versículo se nos habla de que debemos ser humildes y que siempre y para ser humildes, debemos pedirle a Dios eso, que nos ayude a ser humildes. Y aún como ya lo hemos dicho en Mateo 18:17, que si eres humilde como un niño pequeño, entonces serás grande en el cielo. Y aún en Santiago 4:10 se nos dice que ser humilde, entonces Dios nos dará gloria. Vamos al versículo 4
Y dice así: no des sueños a sus ojos, ni dejes que sus párpados se cierren. Aquí podemos ver que si queremos libertad, no debemos ser flojos, no debemos de dejarlo ahí a la deriva, sino debemos demorar hasta mañana. Si no nos demora, si no hacemos esto de que hacemos las acciones hoy, somos nosotros, tenemos, por lo menos que somos flojos, como que tenemos la capacidad, hacemos las cosas de que hacemos todo para mañana, hacemos todas esas cosas para mañana. Y por eso no debemos demorar mucho, porque nosotros nos conocemos y realmente cuando queremos hacer algo, lo hacemos hasta mañana y demoramos todo el tiempo posible para hacerlo hasta mañana. Sígame en el versículo 5. Dice así: escápate como una gacela de manos del cazador, como un ave de manos del que tiende trampas. Aquí podemos ver que se nos habla que debemos de actuar rápidamente como un animal para escapar de un cazador. Aquí, en estos 5 versículos que hemos visto, se nos da como esa paráfrasis para ver cómo nos dan como esa comparación de un cazador y de un animal que debemos para hacer para cuando estemos atrapados en algo debemos actuar rápidamente y sin descanso y no ser flojo ante ello. Continuemos en el versículo 6. Dice así: mira la hormiga, perezoso. Aquí se nos habla, aquí se nos dice, aquí el autor del libro nos dice, mira la hormiga. O sea, que nosotros miremos a la hormiga y aún se nos dice que somos perezosos. Observa sus caminos y sé sabio. Ella sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara el verano su comida, recoge en el invierno de la siega su sustento. Como cristianos debemos trabajar, podemos tener un trabajo, podemos cuidar a las personas, por ejemplo, a nuestras familias, o podríamos hacer la obra de Dios, tal vez como ayudar en las pequeñas cosas que tenemos en nuestra comunidad de cristianos, como a veces poner las sillas o hacer el aseo de la iglesia, y eso lo debemos de hacer, pero a veces somos flojos y no lo hacemos. Aún Salomón se nos menciona aquí que da como ejemplo a los insectos, a las hormigas, que son un insecto, bueno, que es un insecto o que es un... Las hormigas podemos ver que ellos trabajan en equipo y podemos ver cómo almacenan su comida y que ellos no... Y aún nos dan el ejemplo en el versículo 6, nos dan el ejemplo de que debemos ser como las hormigas. Y aún como ya les hemos dicho, aún se nos dice que somos perezosos. Nos dice, perezoso, mira la hormiga. Y debemos de tomar el ejemplo de la hormiga. Como ellas, si siendo tan pequeñas, pero tan sabias de cómo administran y cómo hacen que para que ellas trabajen juntas, para que ellas puedan, ¿cómo se llama? Sobrevivir al invierno y no puedan sufrir hambre. Aún podemos ver en 2 Tesalonicenses del 3 al 10 que algunos cristianos se negaron a trabajar. La iglesia les dio comida. Pablo le dijo a la iglesia que no hiciera esto. Si un hombre no trabaja, entonces no comerá. Añadió, no te canses demasiado para hacer lo correcto. 2 Tesalonicenses del 3 al 13. Aquí que, por ejemplo, aquí es el ejemplo que también podemos ver en la vida cotidiana de nosotros mismos, que a veces no queremos ayudar en labores de la iglesia o en labores aún de la casa, y eso nos hace ser flojos y perezosos. Y no hemos de caer en eso, de ser perezosos, ni mucho menos flojos. Que aún podemos ver que aún Pablo le decía a la iglesia que si un hombre no trabaja, entonces no comerá. Y aquí Pablo también les incitaba a que ellos no, mm, que trabajaran, que no sean flojos. También nosotros como cristianos a- debemos trabajar para ayudar a otras personas. La creencia es buena solo si haces cosas buenas.
Quizás alguien no tiene comida ni ropa. Podría decirle, vete, espero que tengas calor, espero que consigas una comida, pero entonces no haces nada para ayudar. Esto no está bien. La creencia no logra nada menos que ayudes a la gente. Sigamos en el versículo 9. Y dice así: Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Y un poco de sueño dormitar, otro poco, y otro poco descansar, mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Aquí podemos ver que Salomón enfatiza que no debemos ser perezosos cuando es hora de trabajar, no debemos dormir. En el versículo 9 se nos puede decir que Salomón le pregunta al durmiente, ¿cuánto tiempo dormirá? En el versículo 10 escuchamos lo que piensa el durmiente. Vamos a ver qué piensa el durmiente en el versículo 10. Se nos dice que un poco de sueño dormitar, otro poco y otro poco descansar, mano sobre mano. Y podemos ver que la respuesta es que él no quiere levantarse, sin embargo debe despertarse, es hora de trabajar, es como si un ladrón estuviera en la puerta de tu casa. El durmiente debe actuar rápidamente, de lo contrario, este es un gran problema que podía perderlo todo. Aún podemos ver en 1 Tesalonicenses del capítulo 5 que nos discute esta idea. Sin embargo, la situación en 1 Tesalonicenses es diferente. La Biblia dice que un día Jesús regresará a este mundo. Este día llegará de repente como la llegada de un ladrón. Algunas personas no estarán listas. No debemos dormir. Debemos permanecer despiertos. Debemos estar listos. Los durmientes duermen de noche. Los borrachos beben de alcohol por la noche, pero pertenecemos al día. Primera Tesalonicenses del 5, del 6 al 8. Y para irnos, primero vamos a Primera Tesalonicenses del 6 al 8. Bueno, antes de ir a esos, aquí se nos habla sobre la venida del Señor y cómo de que no debemos estar dormidos, ni siquiera debemos estar dormidos porque el Señor ya viene. Entonces esto se nos habla. Quiero que me acompañen ahora al versículo del 12 del 15 de Proverbios. Y pues vamos a leer el versículo del 12 al 15. Y dice así: El hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando en mal en todo el tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Aquí se nos habla de cómo una persona malvada es fácil de identificar. En otras ocasiones debemos tener cuidado. El hombre malvado, de los versículos que se nos menciona del 2 al 15, es peligroso, porque su malvado plan es secreto, sus señales son pequeñas, pues estas señales podrían ayudarnos a identificarlo. Quiero que me acompañen a Mateo del 15 al 20, y aquí nos explica cómo identificar a una persona malvada, a las personas malvadas. Y para ello debemos buscar los resultados de las acciones de esas personas. Un buen árbol no puede tener mal fruto. Un árbol malo no puede tener un buen fruto. Esto se nos menciona en Mateo 7:18. Si vemos un árbol venenoso, su fruto es venenoso. Si vemos un árbol, por ejemplo, un manzano, su fruto es bueno. Entonces podemos identificar así también una persona cuando es mala. También podemos considerar las acciones del hombre en Proverbios, de 6 al 12. En el versículo 12 se nos habla las palabras falsas. Tal proceder no es bueno, no advierte sobre el verdadero carácter del hombre. En el versículo 14 comienzan los argumentos. Al proceder de este hombre es malo. Y podemos ver que en él no debemos de confiar. No podemos ver que el hombre está tramando un plan malvado en su corazón. En el versículo 14, sin embargo, ya podemos escuchar sus argumentos y podemos escuchar sus palabras falsas. Los resultados de sus acciones son incorrectos, es como el árbol malo, en el Mateo 17:18. Las acciones del hombre son malas, por lo que su plan también será malo.
Ahora sigamos leyendo el 16. Aquí se nos dice, 6 cosas que aborrece Jehová, y aun 7 le son abominables. En el 18 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos insinuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí podemos ver las cosas que aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. Aquí podemos ver cómo se enumeran estas cosas que aborrece Dios. En el versículo 7 se nos dice que los ojos orgullosos. El poeta realmente se nos está describiendo que alguien orgulloso menciona que los ojos podemos ver a otras personas que con nuestros ojos. El hombre malvado piensa que es más grande que otras personas, quizá incluso piensa que es más grande que Dios. Dios se opone a las personas orgullosas. Dios quiere que seamos humildes ante todo. Mentiras y asesinato. Podemos ver que eh, se nos menciona la lengua mentirosa. Aquí se nos menciona las personas o cuando somos mentirosos, que Dios aborrece eso. Las manos que derraman sangre inocente, o sea, los asesinatos o la gente que asesina y mata. Y aun el corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquí podemos ver que en el versículo 8, aquí podemos decir que la mente es un lugar, en lugar de corazón. Dios conoce el corazón y pensamientos de la gente. ¿Quién conocerá más que Dios nuestros pensamientos y nuestro corazón? Porque el corazón es engañoso, el corazón es malo. Aún podemos ver ya en el parte del 18 en lo último dice, los pies que corren presurosos al mal. Aquí se nos menciona que Dios aborrece a esas personas o aquellas personas que son rápidas para hacer las cosas malas. Aparte de matar, o sea, son personas que buscan mayormente que buscar un conflicto entre personas. O el testigo falso, aún en el 19 dice, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Aquí podemos ver en este versículo 19 que se nos menciona cómo que Dios aborrece también a los testigos falsos, que a veces nosotros podemos llegar a ser testigos falsos al momento de que, por así decirlo, con nuestra mamá, ¿no? Que a lo mejor nos dice, oye, ¿quién rompió esto? Y pues a lo mejor podemos inculpar a nuestro hermano o decir una mentira para librarnos de nuestras acciones que hicimos mal. Y pues al final estamos como haciendo algo malo ante nuestro hermano. Y pues podemos ver que esas personas que son testigos falsos, pues nada más buscan eh, que nada más buscan hacer una discusión o incluso una guerra entre hermanos o familiares o cualquier tipo de persona. Hermano no solo significa miembros de la familia aquí, también puede significar vecinos y amigos, incluso podía significar naciones. La paz es buena, es el regalo de Dios. A veces una guerra puede ser correcta. Sí, por ejemplo, un lado hace un acto terrible, malvado, sin embargo, incluso en la guerra debemos cuidar a las personas e intentar trabajar en la paz. Siempre debemos rezar por la paz. Pues bueno, en estos últimos versículos vimos las cosas que también aborrece Dios. Y también, para ya concluir, del versículo 1, del versículo 9, del versículo 19, se nos menciona estas cosas, cómo Dios es humilde, más bien cómo Dios nos pide ser humildes y cómo debemos tener cuidado con las personas malas. En el versículo del 1 al 4, del 5 se nos advierte de las personas malas, que hay personas malas que nos intentan engañar o a veces nuestras acciones podemos caer estafados en nuestras propias acciones. A veces cosas que pensamos que son buenas, podemos caer en esas acciones y podemos caer en esas cosas que nosotros podemos pensar que son buenas, pero realmente es como una trampa. Y pues debemos de tener cuidado ante esas personas que hacen lo malo.
Y del 6 para el 12 se nos menciona sobre que no vamos a ser personas, que debemos ser como la hormiga y trabajar en conjunto en la iglesia. Aún nosotros mismos debemos de trabajar bueno, un ejemplo de ello es la iglesia, que debemos trabajar en conjunto con la iglesia. Y del 12 al 16 se nos habla del hombre malo, que como es depravado y su perversidad en la boca. Y del 6 al 19 se nos habla sobre las cosas que aborrece Dios, como ya vimos, que son las manos que derraman sangre, la lengua mentirosa y los ojos altivos, o sea, el orgullo. El orgullo, o las mentiras, el asesinato, eh, el pensamiento, las cosas, o las personas que maquinan malas cosas, y las personas que hacen lo malo, y las personas que mienten para quedar bien con alguien, o a veces para hacer un debate entre familias. Y pues bueno, vamos a orar para acabar ese tiempo. Padre, en el día de hoy te damos gracias por el tiempo que nos permite estar aquí. Gracias porque nos permites estar un día más aquí, Padre. Que gracias por concluir este estudio. Espero que haya sido de tu agrado, Padre. Gracias porque nos permites tener estos tiempos en el que podemos hablar de tu palabra, y que tú bendigas este tiempo en el que tú nos has ayudado para entender tu palabra, y que todo sea conforme a tu palabra. En nombre de Jesús, amén, amén. Pues esto por mi parte. Los veo hasta la próxima transmisión. Y pues recuerden ir el domingo a la iglesia. Y pues hasta luego, bye, cuídense mucho.